Hola, sean bienvenidos una vez más al canal. Hoy estamos acá en la interfaz de Inventor y vamos a hablar de la operación agujero, cómo utilizarla y cuáles son pues como sus ventajas. Entonces, para empezar voy a iniciar un boceto 2D en el plano XZ. Voy a crear un cuadrado, un rectángulo centro de 2 puntos. Vamos a dar un par de medidas a los lados. Por aquí puede ser 40 y por aquí puede ser 60. Listo, vamos a terminar. Lo vamos a extruir. Le vamos a dar una altura de 60 milímetros, más que suficiente, y vamos a darle a aceptar. Listo, una vez está creado el boceto, entonces venimos aquí a agujero, seleccionamos y entonces tenemos la posibilidad de seleccionar la cara en la que vamos a perforar, hacer pues el agujero. En este caso voy a seleccionar esta cara de aquí. Lo que hacemos simplemente es pues colocar puntos, ¿cierto? De cuántos agujeros queremos hacer. Y pues en este caso yo voy a empezar con un solo orificio. Entonces aquí la geometría de entrada pues nos dice es que hemos seleccionado. En este caso hay seleccionado un punto, ¿cierto? Entonces por eso menciona aquí pues que solamente hemos seleccionado una entidad. Si seleccionamos otra, entonces aquí ya me va a decir que son dos. Si lo quiero eliminar o me equivoqué, entonces simplemente toco acá donde está la crucecita verde, doy clic derecho y aquí debe aparecer un botón que dice suprimir. Vamos a esperar que esto se ha colocado un poco lento. Esto aquí suprimir y lo hemos eliminado. Ahora que si queremos ajustar la distancia de ese agujero respecto a estos lados, entonces lo que hago simplemente es que toco la línea y miren que ahí pues se ajusta la distancia. Entonces digamos que lo quiero colocar a 5 milímetros, le doy enter, luego toco la otra línea, también me arroja la otra distancia, digamos que también quiero que sea 5 y le doy enter, listo. Aquí bueno, seguimos con el tipo de agujero. Entonces este agujero es un agujero sencillo, ¿cierto? Entonces pasante, digamos. Este agujero es un agujero con juego. Es decir que lo que vayamos a colocar aquí dentro pues va a quedar de una manera ajustada, no ajustada, no va a quedar preciso, va a quedar ahí como con cierta holgura. Sí, eso pasa cuando necesitamos que sean piezas que pasen a través de lo que tenemos aquí dibujado y que no queden pues apretadas o sujetadas. Aquí tenemos para hacer agujeros roscados. Entonces lo que hacemos es que simplemente se genera una rosca. Miren que aquí borro la interfaz porque aquí nos muestra un error. En la medida hay un error, está muy grande esa medida. Si yo reduzco la medida, por ejemplo, a 20, no sé, vamos a ver, está muy grande, tiene que ser más pequeña. Le coloco 4 y bueno, ahorita miramos esta parte de acá. Esto es, bueno, aquí no me lo deja seleccionar porque está habilitada esta opción. Si la deshabilitamos, que queda ese agujero, miren que ahora sí lo muestra. Ahora sí me la habilita, agujero roscado inclinado. Entonces cuando es una rosca con diámetro variable, también entonces permite hacer este tipo de acabado. Ahora voy a seleccionar por ejemplo esto y vamos a ir aquí, asiento. Entonces el asiento pues que sea plano, ¿cierto? Así como este de aquí que se ve una línea. Esto cuando es escareado, el escareado y el refrentado se parece. La diferencia es como el tipo de acabado a la hora de maquinar el agujero, de hacer el agujero. Estos por ejemplo sirven para cuando uno va a colocar tornillos que son tipo socket, que los tengo por aquí, más o menos este tipo de tornillos, ¿cierto? Miren que la cabeza tiene cierta distancia, o esta base de acá es la que reposaría sobre esta cara. Y también está el avellanado, que son para tornillos pues como con esta característica de avellanados. Por ejemplo estos, no sé cómo lo llaman en otros países, aquí en Colombia se llaman avellanados y estos se llaman socket. Listo, entonces venimos aquí de nuevo y lo que hacemos aquí entonces es empezar a configurar las medidas. En este caso, como
o es un agujero normal, pues bueno, aquí también está la norma con la que queremos trabajar, ANSI, o si queremos que sea ISO, o bueno, ya depende pues como de la norma. Esto es la norma más que todo para cuando uno va a hacer roscas, para definir pues si la rosca va a ser milimétrica o va a ser en pulgadas. En este caso, como es un agujero, no necesitamos ese dato. Entonces aquí empezamos a colocar pues medidas, cuánto va a ser el diámetro del agujero. Entonces, por ejemplo, el diámetro del agujero va a ser de 6 milímetros. Ahí miren que arroja error porque al ser de 6 ya se sale de la superficie. Y también es que aquí, bueno, aquí al colocar 6 me dice aquí un cuadrito rojo que dice el valor debe ser mayor que el diámetro 6. Entonces ya nos está diciendo que tenemos que corregir. Supongamos que el diámetro principal es acá, entonces va a ser por ejemplo de 10. Entonces miren que aquí ya lo muestra. Al ser de 10 queda justo al borde de la caja que dibujé. Entonces hagámoslo más pequeño, 8 por ejemplo. Miren que ahí queda. Ahora aquí pues la altura, ¿cierto? Entonces digamos que la altura queremos que sea de 25 por ejemplo. Queda más o menos hasta esta altura. O más pequeño, 10. ¿Sí? Y aquí tenemos entonces lo que sería el ángulo. El ángulo entre estas caras. Entonces si yo le coloco por ejemplo a esto 30, miren cómo cambia la geometría. Si le coloco por ejemplo 45, ahí se va variando, ¿cierto? Entonces ahí lo único que tenemos que hacer es pues aplicar, aceptar, o vamos a dar aquí más para no volver a abrir la interfaz y ya queda el agujero hecho de esta manera. Miren que ahí se ve el agujero, listo. Entonces ahí hicimos un agujero sencillo. Si vamos a hacer entonces, aquí me pide seleccionar posición, vamos a suponer que la vamos a hacer por acá. Lo mismo para calcular la distancia hasta esta esquina, entonces tocamos la línea y aquí configuramos la distancia, por ejemplo 10. Luego tocamos la otra y configuramos la distancia, 10. Entonces aquí pues digamos que vamos a hacer un agujero roscado. Entonces aquí me está diciendo también el valor debe ser mayor que el diámetro, 21,90 y algo. O sea, aquí hay una rosca un diámetro de rosca demasiado grande. Si cambiamos aquí el tipo, por ejemplo perfil isométrico ISO, vemos que ya tenemos una designación más pequeña, una rosca de diámetro 6 o de diámetro 8. Bueno, ya depende pues lo que necesitemos. Aquí la designación, entonces el paso que podemos trabajar para esa rosca, un 6x1, 6x0.8, sería una rosca más fina. Ya 0.5 pues demasiado fina. Entonces aquí es como seleccionar esto. Aquí, bueno, esta es la designación, 6H. Y aquí pues si es rosca derecha o rosca izquierda. Profundidad completa, si queremos que la rosca sea totalmente a través de la longitud que coloquemos, porque puede ser que por ejemplo coloquemos acá una altura de 30, pero queremos que la rosca solamente sea de 20, entonces no va a quedar roscada toda la pieza. Aquí profundidad completa, nos aseguramos de que la rosca sea completa. También podemos configurar la medida desde acá. En este caso miren que aquí nos habilita por ejemplo como para habilitar la altura total del tornillo, por ejemplo 20, si le colocamos 20 vemos que se alarga. Si toco esta línea de acá, no, perdón, aquí vamos a darles escape. Vamos a volverlo a hacer porque toqué un punto que no debía. Entonces, miren, aquí por ejemplo me deja tocar eso. Entonces, si le doy, por ejemplo, vamos a acercar un poquito más. Eso, bien. Si toco, por ejemplo, el que está en amarillo, el círculo que está en amarillo es el que tengo habilitado para modificar. Pero si toco el gris, entonces ahora me permite modificar la medida del gris. Si toco esta flecha de por acá, me permite modificar la altura. Bueno, entonces aquí hemos dicho que vamos a hacer un agujero roscado. Vamos a cambiar aquí el tipo de rosca. Entonces empezamos aquí a configurar, le decimos que profundidad completa. Aquí pues la terminación, la distancia. Si queremos que sea pasante, pues va a pasar a través de toda la pieza. Si queremos que sea hasta algún lugar, entonces tenemos que tocar un plano o una superficie. Listo. Aquí pues la dirección, en este caso obviamente la dirección tiene que ser por defecto. Aquí esto de la punta pues también es otro detalle. Que por ejemplo acá si queremos que la punta del taladro que sea plana aunque sea en ángulo. Lo más usual es que la rosca sea ángulo. ¿Por qué? Porque una broca, por ejemplo, con la que vamos a perforar este agujero, pues tiene una terminación angular.
Ya para una terminación plana se usan las fresas, lo que se conocen como fresas, pero una fresa no es muy usual para hacer perforaciones. Entonces por lo general siempre terminamos aquí con ángulo. Aquí también pues podemos modificar el tipo de ángulo, ¿cierto? También podemos hacerlo refrentado o en este otro perfil que es escareado. Listo, ya es como también el tipo de diseño con el que hay que trabajar. Ya cuando son, por ejemplo, estos dos, entonces modificamos también la altura de la cabeza del tornillo. Si la cabeza del tornillo mide, por ejemplo, 4 milímetros, entonces aquí también lo podemos hacer. Y ya es simplemente dar a aceptar. Ya tenemos el agujero. ¿Cuál es la diferencia de utilizar el agujero a no hacerlo, por ejemplo, aquí en la extrusión? Porque también podría ser que yo inicie un boceto por acá y de pronto pues bueno, dibujo un agujero, ¿cierto? Un círculo, le doy la medida, lo termino y luego hago una extrusión de corte. Bueno, pues este tipo de operación lo que hace es que pues ocupa como más memoria, más espacio, ¿sí? Porque pues el hacer un boceto, el hacer un croquis y luego llevarlo a la extrusión hace que se ocupe más almacenamiento. Y lo que buscamos es trabajar de manera más rápida, eficaz y que no ocupe tanta memoria en el computador. Entonces es como también la importancia de este tipo de operación. Además que por ejemplo si queremos hacer un agujero con estas especificaciones o para este tipo de tornillos, entonces también el croquis sería más largo. Tendríamos que hacer más círculos, más extrusiones, más medidas, entonces se pierde mucho tiempo y se usa mucha memoria. La otra es que para las roscas, miren que tiene la facilidad también de esta operación de hacer roscas aquí mismo sin tener que hacer el agujero y luego venir a la operación de rosca para generar la otra operación. Entonces también es demasiado útil por eso. Ahora, por ejemplo, si vamos a abrir una nueva pieza, vamos a dibujar un cilindro. Entonces inicio un boceto por acá, utilizamos la operación de círculo, vamos a acotarlo 30 milímetros, terminamos el boceto, lo extruimos, vamos a dar una altura de 100, aceptar y generamos un agujero acá. Entonces vamos a agujero y seleccionamos aquí cualquier punto. Listo. Entonces aquí igual nos dice que hay una entidad seleccionada, decidimos qué tipo de agujero trabajar. Si es un agujero sencillo, escareado, bueno, ya eso lo vimos. Aquí pues no me interesa el tipo de agujero que vayamos a usar. Y aquí lo que hacemos es que pues simplemente, bueno, aquí lo ubiqué en esta posición, pero si queremos llevarlo al centro del cilindro, ¿cierto? Aquí al punto cero, entonces lo que hago es que toco la arista del círculo y miren que automáticamente lo ubica en el centro. Listo. Ahora si de pronto ya necesitamos hacerlo a una distancia tal de acá o con más precisión, entonces deberíamos hacer antes de generar el agujero, ahí sí generar un punto. Entonces venimos aquí por ejemplo al boceto, ¿cierto? Está por acá y generamos un punto. Entonces por aquí está la opción de punto, aquí está el punto. Entonces generamos una cota del punto al origen que sea por ejemplo de 8, en este caso nos dio una medida muy cerca a 8. Terminamos el boceto, yo voy a extruir hacia el otro lado para que me quede el punto visible, le damos a aceptar y ya cuando, bueno, aquí el punto me lo quitó. A ver qué pasa si le damos aquí un agujero. Entonces vamos a seleccionar el punto, no, el punto no está. Entonces tendríamos que hacerlo así. Una vez hecho el cilindro, iniciamos el boceto en esta cara y aquí colocamos el punto. Entonces aquí está el puntico, hacemos la cota y entonces el agujero ahora sí nos permite automáticamente selecciona el punto que acaba de dibujar. Ahí va a ser la perforación y ya pues defino qué tipo de perforación voy a obtener. Ahora cuando voy a hacer un agujero pasante y lo voy a hacer con un tornillo, por ejemplo, se usa también cuando queremos que el tornillo pase a través de una pieza y por el otro lado se va a fijar con una tuerca. Entonces también es muy usual este tipo de agujero.
Listo, ahora, por ejemplo, bueno, voy a guardar la primera pieza que hicimos, esta, ¿sí? Voy a darle un nombre por acá, no sé, pieza 1 está bien. Vamos a guardar. Y a la hora de ir aquí a querer hacer un dibujo, que voy a abrir una interfaz de dibujo. Vamos a darle aquí nuevo. Seleccionamos un normal IDW y vamos a crear. Voy a subir esta pieza que acabo de guardar. Esperemos que el programa cargue. Listo, entonces vamos a darle aquí base, la insertamos, vamos a darle aquí a aceptar, no me interesa mucho esto. Vamos a dar una vista proyectada, que se ve aquí esto, clic derecho, crear. Y hay una operación acá donde dice anotar, que viene para los agujeros y roscas. Entonces si yo le doy aquí agujero y rosca, y tocamos esto, entonces miren que automáticamente me muestra las especificaciones de ese agujero, que es roscado, ¿cierto? Viene M6 por 1, 6 hilos, el diámetro de este diámetro inicial es 11.11, ¿sí? Si volvemos aquí a cota, bueno aquí perdón, agujero y rosca, volvemos a tocar aquí, por ejemplo, bueno ahí estamos mostrando la misma medida. Si tocamos aquí, bueno, o sea, realmente el diámetro interno ya me lo está dando, que es 6.1, y 6 hilos, el diámetro de esto es 11.11. Entonces básicamente ya aquí también en la interfaz de dibujo, esta herramienta sí, llamémoslo herramienta, ya nos dice, o sea, si vamos de aquí al dibujo con estas especificaciones, podemos insertarlas aquí, ¿cierto? Me dice que no es posible modificar porque se está usando, entonces si lo hago, bueno, no me deja hacerlo, tendría que hacer otra pieza. Si lo llevamos a la pieza y seleccionamos un punto, entonces ya con eso pues lo podemos hacer. Estamos diciendo que es un referentado roscado de 6 por 1, entonces aquí el diámetro 11.3 y listo. Muy útil la función. Eso ha sido todo por el video. Espero les haya gustado, hayan aprendido bastante. Dejen sus comentarios si tienen alguna duda o que quisieran ver más adelante en el canal respecto a estos temitas de las operaciones. No olviden suscribirse, dejar un like y muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en una próxima ocasión.